Hola, buenas. De nuevo con vosotros, José Manuel Fernández de España. Ya me conocéis, ¿verdad? Pues aquí estoy otra vez. Antes que nada quisiera agradeceros simplemente el hecho de que estéis ahí detrás del móvil, detrás del ordenador, escuchando nuestros tutoriales, ya que sin vosotros no tendría sentido ni siquiera hacerlo. Lo hacemos por vosotros y para vosotros. Lo hacemos para todos nosotros. Bueno, si en la vez pasada hablamos del ecualizador de Reaper, en este caso vamos a hablar de otro FX, la puerta de ruido. La puerta de ruido que se llama Reagate o escrito Reagate. Bueno, ¿qué es una puerta de ruido? Una puerta de ruido es un efecto que solamente permite pasar el sonido cuando supera cierto umbral en decibelios. Y los sonidos que no superen dicho umbral no pasan y no se oyen. ¿En qué aplicación se puede utilizar esto? Pues por ejemplo, imaginaros que hemos grabado un audio con nuestra voz y entre frase y frase pues se escuchan las respiraciones o se escucha algún ruido de fondo que pudiera haber en la casa, los cuales no se oyen cuando estamos hablando, pero sí cuando estamos en silencio. Pues entonces, ¿qué ocurre? Cuando nosotros estamos hablando, el umbral del sonido en decibelios evidentemente sube. Cuando nos callamos, cuando hablamos más bajo, baja de ese umbral. El umbral dependerá mucho, bueno, pues de nuestra voz, el umbral dependerá del volumen que tengamos en la entrada del micrófono, dependerá de muchos factores, pero evidentemente hay un umbral por debajo del cual nuestra voz no se oye. Aunque nuestra voz fluctúa, imaginaros que nuestra voz fluctúa entre, por ejemplo, menos 15 decibelios, tendrá picos de menos 10 decibelios, habrá momento en el que estemos hablando a menos 23 decibelios porque tiene una dinámica. Entonces esa dinámica es la que le da característica a la voz, a nuestra conversación, y es la que hace que fluctúe. Pero evidentemente por debajo de cierto umbral no está nuestra voz. Entonces eso es lo que aprovecha el Reagate para silenciar esos trozos y evitar parte del ruido de fondo. Este ruido de fondo, si fuese muy fuerte, evidentemente cuando nosotros hablamos y la puerta de ruido se abre para dejar pasar el sonido, se va a oír. Ese ruido de fondo no se puede evitar, pero sí en los silencios. El Reagate es algo en parte contrario al compresor, que ya hablaremos en otro momento. Mientras el compresor limita los sonidos que superan cierto umbral, la puerta de ruido, limita los sonidos que no lo superan. Vamos a ver los parámetros que tienen la puerta de ruido. Yo ya tengo en una pista insertado el Reagate o Reagate, que es como se diría en inglés, puerta de ruido. Edición multimedia editar, 0 presets paramos 2 4 in 2 out botón y botón. Bueno, no encontramos uno de los parámetros que pone 2, 4 in, 2 out. O sea, pone 4 entradas, 4 in, porque se puede hacer que la entrada no sea la de la propia pista, sino la de otra pista que sea la que controle la puerta, dependiendo si la otra pista, eso sería por envío evidentemente, que es otro tema que ya se tratará en otro tutorial. Si la otra pista supera o no supera el umbral, pues la puerta se activará o no se activará. Por eso se puede poner otra pista como manejadora de la puerta. 2 4 in 2 out botón. UI botón. Bueno, el botón UI sabéis que es para cambiar el interface, la forma en la que vemos los parámetros. Eso lo tienen todos los plugins de Reaper. Casilla de verificación marcado. La casilla de verificación significa que el plugin está activado, el FX está activado. 3 deslizador enfocado. El 3 o threshold es el valor más importante. Este es el que determina cuándo la puerta se abre y cuándo la puerta se cierra. Eso es lo que explicábamos antes. Si el threshold, creo que se dice así, lo ponemos en 30, por ejemplo, en el momento que el sonido supere 30 decibelios se abrirá la puerta y dejará pasar el sonido, y en el momento en el que el sonido baje de 30 decibelios se cerrará la puerta y no dejará pasar ningún sonido. Por defecto está en infinito, ya lo manejaremos. Envelope agrupación pre-open. Pre-open deslizador 0. Pre-open quiere decir que la puerta de ruido se adelanta, o sea, es como si el FX mirara lo que hay delante y si encuentra que el sonido va a abrir la puerta o a cerrarla, unos milisegundos antes actúa la puerta de ruido. Edición seleccionado 0. Está en 0 milisegundos, se mide en milisegundos, pero bueno, podremos poner adelántate 10 milisegundos al efecto que vas a producir. Ataque deslizador 3. El ataque es la rapidez. Una vez que se abra la puerta de sonido, o sea, una vez que el umbral supere y la puerta de sonido se tenga que abrir,
el tiempo que va a tardar en abrirse y el sonido llegar a su punto máximo. Edición seleccionado 3. Está en 3 milisegundos. Hold deslizador 0. Hold quiere decir cuánto tiempo la puerta se mantendrá abierta antes de cerrarse. O sea, cuando el umbral baje de un determinado nivel, el nivel que le hemos configurado en el threshold, la puerta se cerrará. Pero el hold determina cuánto tiempo se mantendrá abierta, normalmente en milisegundos, claro está, antes de que la puerta se cierre. Edición seleccionado 0. Release deslizador 100. El release, release como NVDA dice, es el tiempo que el sonido tardará en recuperarse una vez que el umbral o el threshold pase del nivel que le hemos establecido y después del hold que le hayamos definido. A ver si me explico. Si por ejemplo tenemos un umbral de 30, en el momento en el que el sonido pase de menos 30 decibelios la puerta se va a abrir. Entonces hemos puesto un hold de 10 milisegundos, por ejemplo. Vale, la puerta ya se tenía que haber abierto. Pero, como hemos puesto un hold de 10 milisegundos, la puerta se va a esperar 10 milisegundos para poderse abrir. Y después de esto, el release o release es el tiempo que va a tardar en abrirse y alcanzar el sonido su punto máximo o el punto que tenía. Primero actuará el hold y después el release. Tenemos el ataque, que es el tiempo que va a tardar en llegar el sonido a su punto máximo una vez que pasamos ese threshold o ese umbral. Tenemos el hold, que es el tiempo que se va a mantener la puerta, y el release, que es el tiempo que después del tiempo que se mantiene abierta, que le hemos definido en el hold, tardará en cerrarse. Bueno, y ustedes diréis, ¿tanto lío para qué? Que se abre, que se cierre la puerta cuando llegue el umbral y se acabó. Pues todo eso tiene un sentido y ahora lo voy a demostrar. Como he dicho antes, el sonido fluctúa constantemente cuando estamos hablando, cuando tocamos un instrumento. Si la puerta, una vez que pasa el umbral que le hemos dicho, se abre y una vez que no lo pasa, se cierra y constantemente el sonido está fluctuando, pues se forma una especie de chasquido, un sonido muy extraño. Entonces todos estos parámetros se ajustan según. Yo no puedo demostrar en este tutorial cada uno de los parámetros de su funcionamiento porque eso dependerá muchísimo del tipo de sonido con el que estemos trabajando. Pero sí es conveniente que sepáis su función para poderlo aplicar según el sonido que tengáis. Y en cada caso, pues, tendrá sentido poner un valor u otro en esos distintos parámetros que estamos explicando. Ahora veremos cómo, en una grabación que yo tengo hecha, se oye la respiración, intencionada además, como si lo pongo en determinado, el threshold en determinado valor, mi voz se va a oír entrecortada. Entrecortada porque evidentemente está fluctuando constantemente, subiendo y bajando. Entonces la puerta se está abriendo y cerrando constantemente. Todos estos valores se ajustan de manera que esto no ocurra de esa manera y el sonido pues suene al natural. Histeresis deslizador 0.0. Bueno, esto es histeresis, que no sé cómo se pronunciaría en inglés, histeresis. De todas maneras, NVDA lo dice mal. La histeresis es otro valor que impide que este chasquido de corte de la puerta de ruido que se abra y se cierre constantemente ocurra. ¿Qué es la histeresis? La histeresis, como he explicado antes, si tenemos el valor de menos 30, constantemente estaría abriéndose y cerrándose la puerta si el sonido oscila entre esos valores. Entonces eso sería incomodísimo. La histeresis que ocurre, le decimos con un valor en decibelios. Edición seleccionado 0.0. Está ahora mismo en 0, pero le podemos decir, por ejemplo, si pusiéramos más 2 decibelios, que la puerta se abra a menos 28 y se cierre a menos 30. Y si pusiéramos un valor negativo y el threshold está en 30, le estaríamos diciendo que se abra a menos 32 y se cierre a menos 30. O sea, según el valor, si le ponemos positivo o negativo, le sumamos al threshold y hacemos que la puerta se mantenga abierta no en un punto, sino en un rango de volumen. Esto, por ejemplo, uno de los compresores de Wave lo hace de otra manera, que es el umbral de apertura y el umbral de cierre. Bueno, pasamos a otro parámetro. Detector input. Cuadro combinado main inputs contraído. El detector input es, como he explicado antes, como se puede hacer para que reciba la señal de otra pista, pues en este caso el detector input lo tenemos Envelope detector input. Cuadro combinado main inputs en main, pero podríamos hacer lo siguiente. Pista auxiliary inputs. Main inputs. Auxiliary input.
Low pass o paso bajo, recordaréis en el tutorial de ecualización, indica la frecuencia a partir de la cual se ignorarán para activar la puerta. En este caso pone 20.000. Quiere decir que la frecuencia por encima de 20.000, esas frecuencias normalmente no se usan porque el espectro del oído humano va de 20 a 20.000 hercios, no se usarán para la puerta. Pero si por ejemplo nosotros pusiéramos un low pass en 15.000, las frecuencias por encima de 15.000 se ignorarían y no activarían la puerta. Impasse deslizador 0. En high pass pone 0. Quiere decir que las frecuencias por debajo de 0 no van a activar la puerta. En este caso eso no tiene sentido. Pero lo podríamos poner en 100, con lo cual las frecuencias por debajo de 100 no harían funcionar la puerta. RMS SICE deslizador 0. El RMS SICE o RMS Size es el tamaño del RMS. El RMS es como la media entre el pico más alto y el pico más bajo. Entonces, como dije antes, el sonido está constantemente fluctuando, pero ¿qué ocurre? La media, esta no es lo mismo calcularla en un segundo que en 5 segundos, porque claro, en 5 segundos el sonido ha fluctuado más y la media será distinta. Entonces aquí especificamos el tiempo en el que va a calcular la media RMS. Cuanto más prolongado sea el tiempo, más exacto va a ser, porque la media será más real. Send video on open close, note. Casilla de verificación. Aquí hay una casilla que es Send MIDI on Open Close. Esto es que esta puerta de ruido, cuando se activa, puede enviar un evento MIDI o una nota MIDI a otra pista. Para ampliar esta información podéis visitar un tutorial que tiene Gera Kessler referido a ese tema concretamente. Edición seleccionado 69. En este caso pone 69, que es el valor de una nota. Channel. Edición seleccionado 1. El canal por el que se enviaría esa nota o ese evento MIDI. Bueno, WET, como en todos los FX, establece el nivel de señal procesada y Dry nivel de señal sin procesar. Es un parámetro común a todos los FX. Noise deslizador inf. Noise o ruido permite mezclar un ruido en la salida. Está a menos 98, bueno, lo cual es un valor menos 98 muy bajo. Preview filter output casilla de verificación sin marcar. Esto se utiliza para el sidechain, cuando la salida se hace como envío hacia otra pista. Invert gate, duck, casilla de verificación sin marcar. Invert gate, esto lo que hace es que la señal húmeda o wet, la señal procesada, se invierta con respecto a la señal seca, o sea, la señal sin procesar. ¿Qué ocurre? Que cuando la puerta está abierta, las dos señales se cancelan porque son invertidas. Ahí podríamos jugar con el dry y con el wet para ver el grado de cancelación que queremos obtener. Realmente estos parámetros son parámetros bastante avanzados que no son comunes de usarlo. Insertar botón. Bueno, ya no tenemos más parámetros. Vamos a hacer un experimento. A ver, yo tengo grabado un trocito de una poesía de Juan Ramón Jiménez, Platero y yo. Entonces vamos a ver el efecto. Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se diría todo de algodón. Solo los espejos de azabache de sus ojos son duros cual dos escarabajos de cristal negro. Lo dejo suelto y se va al prado. Acaricia tibiamente, rozándolas apenas, las florecillas blancas y celestes. Es tierno y mimoso igual que un niño o una niña, pero fuerte y seco por dentro como de piedra. Como habéis podido escuchar, se oye perfectamente la respiración y demás. Bien, ahora está el threshold, el umbral al mínimo, a infinito. Bueno, no he explicado, pero estos parámetros se pueden acceder también a través de la letra P, que es el modo de accesibilidad que nos brinda Osara para acceder a los parámetros de cualquier FX. Menos 29.2. Vale, lo hemos puesto en menos 29. Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera. Solo los espejos de azabache son duros cual dos escarabajos. Vale, como habéis podido comprobar, no se escucha la respiración, pero mi voz se escucha muy mal. ¿Por qué? Porque solamente se escucha cuando supera el umbral que le he puesto, que en este caso es menos 29. Cuando no lo supera, la puerta se cierra y se está constantemente abriendo y cerrando. Entonces vamos a bajar el umbral a menos
40 y tanto, por ejemplo. Menos 47.2. Ahí, por ejemplo, vamos a probar el efecto. Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se diría todo de algodón. Solo los espejos de azabache de sus ojos son duros cual dos escarabajos de cristal negro. Bueno, como habéis podido comprobar, ya mi voz se oye bastante mejor, pero de todas maneras aún no se oye natural. No se oye ya las respiraciones y no se oye pues el sonido que hay al principio. Si bajamos este parámetro, vamos a hacerlo con la letra P de los parámetros de accesibilidad de Osara. Parámetros de F3, 1. El primer parámetro que pone 3, el threshold. Valor. Deslizador menos 47. Menos 52.5 dB. Vamos a ponerlo, por ejemplo, en menos 52. Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se diría todo de algodón. Vamos a hacer una última prueba en menos 54. Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se diría todo de algodón. Solo los espejos de azabache de sus ojos son duros cual dos escarabajos de cristal negro. Lo dejo suelto. Vale, como veis, ahí sí se escucha mi voz perfectamente clara, pero no se oye la respiración. Bueno, pues jugando con todos estos parámetros, podemos conseguir que nuestra voz sea realmente clara, que se oiga lo que se tiene que oír y que no se oiga lo que no se tiene que oír. Realmente es un poco denso el tutorial porque tiene muchos conceptos, tiene muchos parámetros, pero os aseguro que la mayoría de los parámetros no se suelen usar. Normalmente se utiliza el threshold, por supuesto ese sí que hay que utilizarlo en el valor que nosotros veamos que el sonido es natural y que elimina el ruido no deseado. Y bueno, se puede usar el attack y el release, o sea, el tiempo que tarda en reaccionar y el tiempo que tarda en dejar de reaccionar. Los otros parámetros, bueno, os los dejo para vuestra investigación porque evidentemente, y como expliqué al principio, en una grabación no puedo utilizar todos los parámetros porque depende mucho del tipo de grabación, depende de la voz de la persona, en fin, depende de muchísimos factores, pero he querido dejar una pequeña reseña, sin entrar en profundidades, entre otras cosas, creo que también se saldría de los límites de este tutorial, de lo que es un rear gate, de lo que es una puerta de ruido o gate, y con estos conceptos podréis utilizar tanto esta puerta de ruido, que es la que viene con Reaper, la puede utilizar todo el mundo que tenga Reaper, o cualquier otra puerta de ruido que tiene su funcionamiento muy parecido, incluso más sencillo porque viene más automatizada. Muchas gracias de nuevo y nos escuchamos en un próximo tutorial. Hasta la próxima. Si deseas pertenecer a nuestro grupo en WhatsApp, envía un mensaje con nombre, nacionalidad y número de móvil con prefijo de país a reaperaccesible@gmail.com. Asimismo, nos puedes encontrar en Telegram, como Reaper Accesible Oficial.